Nunca olvidaré ese día. Mi nombre es Sofía, y la vida me había golpeado tan fuerte que creí que ya no quedaba nada por romper. Había entregado mis mejores años a la panadería de la familia, El Dulce Secreto, ubicada en el corazón de Coyoacán, un lugar que para mí era más que un negocio, era mi alma. Mis padres, ya ancianos, dependían de mí, y yo, tonta de mí, dependía de la promesa de amor de Ricardo, mi prometido. 6 años de mi vida, 6 años de sueños compartidos, de construir un futuro juntos. Todo se derrumbó. La mañana de mi cumpleaños número 30, el sol se sentía como un puñal. Ricardo, el hombre que juró amarme, me dejó plantada en el altar. Y eso no fue lo peor. Cuando regresé a la panadería, con el vestido de novia manchado de lágrimas y el corazón hecho pedazos, me esperaba una sorpresa. Mis supuestos amigos y familiares habían organizado una fiesta. Pero no era para celebrar mi cumpleaños. En el centro de la mesa, un pastel enorme, decorado con merengue, decía: «Felicidades, perdedora». El dolor me atravesó como un rayo. Mis ojos se posaron en Ricardo, riendo a carcajadas junto a mi prima Elena. En ese instante, todo cobró sentido. La traición, la humillación, el desprecio. Mi mundo se hizo pedazos. Pero en medio de esa devastación, algo se encendió dentro de mí. Una chispa fría y calculadora. No era solo tristeza, era una rabia que me quemaba las entrañas. Sabía que no podía quedarme allí, humillada, rota. Pero antes de irme para siempre, tenía que asegurarme de que ellos nunca olvidaran mi partida. Lo que hice a continuación los dejó marcados para siempre. Y es una historia que jamás creería si no la hubiera vivido. Me llamo Sofía. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió, el día en que mi vida se partió en dos. Era el cumpleaños de mi supuesta mejor amiga, Valeria, en su mansión de las Lomas. Desde niña la envidia de Valeria por mis calificaciones y mi facilidad para conectar con la gente siempre fue un murmullo incómodo, pero nunca imaginé la magnitud de su resentimiento. Había pasado meses organizando cada detalle de su fiesta, eligiendo la música que a ella le gustaba, incluso convenciendo a mi padre de que le consiguiera un pastel de la pastelería más exclusiva de Polanco. Cuando llegó el momento de partir el pastel, la risa de Valeria resonó por todo el salón, un sonido que ahora me persigue en mis pesadillas. Todos sus amigos, mi círculo social, se reunieron alrededor. Al cortar la primera rebanada, la inscripción en el pastel se reveló en letras de un glaseado chillón: «Felicidades, perdedora». El silencio fue ensordecedor. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero la furia, una furia helada y desconocida, comenzó a gestarse en mi interior. Vi las miradas de lástima, algunas de burla, de todos los que consideraba mis amigos. Sofía, la que siempre estaba ahí para todos, la que sacrificaba su tiempo por los demás, era ahora el hazmerreír. Valeria, con una sonrisa cruel que le desfiguraba el rostro, se acercó y susurró: «Siempre has sido una sombra, Sofía. Es hora de que todos lo vean». En ese instante algo se rompió dentro de mí. Ya no era la Sofía ingenua y complaciente. Esa noche en la opulenta sala de Valeria, juré que no me iría sin dejar una marca, una que ellos jamás olvidarían. No sería una perdedora, no más. La humillación se transformó en un motor, una obsesión silenciosa por la justicia, por hacerles pagar cada risa, cada mirada de desprecio. La noche de la fiesta de Valeria, mientras las risas crueles resonaban, mi mente se convirtió en un torbellino. Me escabullí del salón, mi corazón martillando contra mis costillas, y me dirigí al baño de visitas, el único lugar donde podía estar a solas. El espejo me devolvió la imagen de una extraña, con los ojos hinchados y el rímel corrido. Esa Sofía, la que lloraba por la humillación, tenía que desaparecer. En ese momento de quiebre, recordé las palabras de mi abuela: «En la guerra y en el amor, todo se vale, mi hijita». Pero una verdadera guerrera nunca olvida a quien la hirió. Esas palabras, antes un simple dicho, ahora se grabaron a fuego en mi alma. Valeria había declarado la guerra, y yo, Sofía, respondería con una estrategia que ella jamás esperaría. Mis pensamientos se aceleraron. Sabía que Valeria valoraba su imagen y su estatus social por encima de todo. Su reputación era su armadura. Si lograba desmantelar eso, la golpearía donde más le dolía. No sería un ataque físico, no, eso sería demasiado simple. Mi venganza sería una obra maestra de la sutileza y la destrucción lenta. Comencé a observar a Valeria con una nueva intensidad. Cada gesto, cada conversación, cada interacción se convirtió en una pieza de un rompecabezas. Me di cuenta de que su fachada de perfección era solo eso, una fachada. Detrás de ella se escondían inseguridades, secretos y una ambición desmedida. Mis supuestos amigos, esos que se habían reído conmigo, también tenían sus propias debilidades. Me prometí a mí misma que no me apresuraría.
La venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba dispuesta a esperar el momento perfecto. Cada día, la humillación de ese pastel me impulsaba, me recordaba mi objetivo. Valeria había subestimado a la perdedora, pero pronto descubriría que esa perdedora había renacido con una determinación inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas, y mi obsesión crecía. No era una venganza impulsiva, sino una estrategia meticulosa. Empecé a observar a Valeria, no con la admiración ingenua de antes, sino con una mirada fría y analítica. Noté sus patrones, sus inseguridades, los hilos invisibles que la movían. Descubrí que, detrás de su fachada de chica popular, se escondía una necesidad desesperada de aprobación, especialmente de su padre, un empresario influyente y de temperamento volátil. Esa era su verdadera debilidad, el talón de Aquiles de Valeria. Mi investigación me llevó a los círculos más exclusivos de la Ciudad de México, donde el dinero y el poder se entrelazaban en una danza peligrosa. Me hice amiga de personas que conocían a la familia de Valeria, no para chismear, sino para construir un mapa de sus conexiones, sus negocios, sus secretos. Aprendí sobre las inversiones dudosas del padre de Valeria, sus tratos con figuras sombrías, sus deudas ocultas. Cada pieza de información era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo, un arma más en mi arsenal. La Sofía que lloró por un pastel había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer calculadora, paciente, con una mente aguda que no descansaba. Me inscribí en cursos de finanzas y derecho, devorando libros y artículos sobre cómo se manejaban los imperios económicos en México, cómo se eludían las leyes, cómo se manipulaba la opinión pública. La gente a mi alrededor pensaba que estaba superando la humillación, que me estaba reinventando. No sabían que cada paso, cada decisión, me acercaba más a Valeria. Un día, escuché un rumor en un evento social de Polanco. El padre de Valeria estaba a punto de cerrar un trato multimillonario que podría salvar su empresa de la bancarrota. La noticia me golpeó como un rayo. Era el momento. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por la emoción de la caza. La oportunidad de asestar un golpe decisivo a Valeria y a su familia estaba frente a mí, clara como el agua. Sabía exactamente qué hacer. La información sobre el padre de Valeria era mi boleto dorado. Con la mente clara, busqué a mi tío, un abogado de prestigio con una red de contactos que llegaba a los círculos más influyentes de la Ciudad de México. Le conté una versión edulcorada de la humillación, omitiendo el pastel y la parte de perdedora, pero enfatizando la traición y el daño a mi reputación. Mi tío, siempre protector, se indignó. Le pedí un favor, investigar a fondo las transacciones de la empresa del padre de Valeria. No quería destruir, solo revelar la verdad que ellos escondían detrás de su fachada de perfección. Mientras mi tío movía sus hilos, yo me sumergí en una investigación propia, utilizando cada recurso que tenía a mi disposición. Me obsesioné con cada detalle de la vida de Valeria, de su padre, de su empresa. Descubrí que el trato multimillonario que salvaría a su padre de la bancarrota estaba lleno de irregularidades. Había sobornos, desvíos de fondos y un rastro de engaños que, si salía a la luz, no solo arruinaría el negocio, sino también la reputación impecable de la familia de Valeria. Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y una fría satisfacción. El día de la firma del contrato se acercaba rápidamente. Había conseguido una invitación al evento, un exclusivo cóctel en el Club de Industriales, el mismo lugar donde Valeria y su padre planeaban celebrar su victoria. Sería el escenario perfecto para mi acto final. Me preparé meticulosamente, eligiendo un vestido elegante, pero con la intención de que mi presencia no fuera solo decorativa. No iría a pasar desapercibida, iría a entregarles la justicia que tanto merecían. La sonrisa de Valeria, grabada en mi memoria, sería mi motivación. Respiré hondo, el pulso acelerado. Cuando Valeria apareció, vestida de un rojo vibrante, su sonrisa se congeló al verme. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, la sorpresa mezclada con una pizca de miedo. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí?», inquirió, su voz perdiendo parte de su habitual dulzura forzada. No respondí de inmediato. En cambio, me acerqué lentamente a la mesa central, donde un proyector apuntaba a una pantalla en blanco. Los murmullos de los invitados llenaron el aire, una mezcla de curiosidad y confusión. Valeria intentó recuperar el control, forzando una risa. «Oh, Sofía, qué sorpresa. No esperaba verte». Sus palabras se sentían vacías, huecas. Levanté una mano para silenciarla, mi mirada fija en ella. «Valeria», dije, mi voz resonando con una calma que no sentía. «Hay algo que quiero compartir con todos ustedes, algo que Valeria y yo hemos estado guardando». La tensión en la sala era palpable.
Los ojos de Valeria se movieron frenéticamente entre la pantalla y yo, una realización amarga comenzando a pintar su rostro. Con un clic en el control remoto que había escondido en mi mano, la pantalla se encendió. No era la presentación de fotos familiares que todos esperaban. En su lugar, comenzaron a reproducirse una serie de grabaciones de audio y video. Eran conversaciones, mensajes y momentos capturados en secreto, Valeria burlándose de cada uno de sus amigos a sus espaldas, revelando sus secretos más íntimos, y lo más impactante, su padre discutiendo un plan para manipular a mi propio padre en un negocio fraudulento. La sala estalló en un coro de exclamaciones. Las caras de los invitados pasaron de la confusión a la indignación. Valeria, pálida, intentó apagar el proyector, pero yo me interpuse. No vale, Ria. Es hora de que todos vean la verdad de quién eres realmente y de lo que tu familia es capaz. Su padre, con el rostro enrojecido, se levantó de su asiento, pero ya era demasiado tarde. La máscara de perfección de Valeria se había roto en 1000 pedazos frente a todos. El silencio que siguió a mis palabras fue el más dulce que jamás había escuchado. La música se detuvo, las risas cesaron y las miradas de todos se posaron en Valeria, una figura patética y desenmascarada. Su padre, el poderoso empresario, balbuceaba excusas incoherentes, su autoridad desmoronándose con cada imagen que yo proyectaba. No había vuelta atrás para ellos ni para mí. La verdad, como un torrente implacable, había arrasado con su fachada de perfección. Valeria me miró con un odio tan visceral que casi pude sentirlo, pero en sus ojos también vi algo más, miedo. El miedo de alguien que ha perdido todo el control, que ha sido expuesta por completo. Me acerqué a ella, mis pasos resonando en el ahora silencioso salón. Supe que este era mi momento, el clímax de mi propia historia de venganza. No necesitaba gritar ni insultar. Mis acciones ya habían hablado por sí solas. Con una calma que jamás creí poseer, tomé una rebanada del pastel que decía, «Felicidades perdedora». La levanté frente a su rostro, permitiendo que todos vieran la ironía. «La verdad, Valeria», le dije en voz baja, mi voz apenas un susurro que, sin embargo, capturó la atención de todos, siempre sale a la luz. Y hoy, la perdedora no soy yo. Luego, sin una pizca de remordimiento, la arrojé directamente a su cara. El glaseado rosa y las letras de azúcar se esparcieron por su cabello y su vestido, un velo de humillación. El caos estalló. Su padre gritó, su madre intentó intervenir, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. A la mirada de Valeria, cubierta de pastel, era de pura desesperación. Mientras me alejaba, sentí el peso de años de resentimiento y humillación desaparecer de mis hombros. La justicia no siempre era dulce, a veces era un poco pegajosa y desordenada, pero en ese momento, para mí, era lo más liberador del mundo. Dejé esa mansión no como la Sofía herida, sino como la mujer que había encontrado su voz y su poder. Mi venganza estaba completa. El silencio en el salón era ensordecedor, roto solo por el crujido del pastel. Vi sus caras, la sorpresa, la humillación. La sonrisa de Vanessa se había desvanecido, su rostro pálido como el merengue. Mi corazón latía con una fuerza que nunca había sentido, no de miedo, sino de una extraña euforia. Había esperado este momento, lo había planeado con la precisión de un relojero suizo, cada detalle, cada palabra. Recordé el día que me despidieron, la frialdad en los ojos de Ricardo, las risas ahogadas de mis amigos. Esa humillación me había carcomido, convirtiéndome en la sombra de quien fui. Pero ahora, viéndolos, me di cuenta de que no era venganza lo que buscaba, sino justicia. Quería que sintieran una pizca del dolor que me habían infligido. Dejé caer el trozo de pastel en la mesa, el impacto resonó como un disparo. «Disfruten la fiesta, perdedores», dije, mi voz firme, sin un rastro de la Valeria insegura que conocían. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, cada paso una liberación. No me importaba lo que dijeran, lo que pensaran. La satisfacción que sentía era más dulce que cualquier pastel, más valiosa que cualquier empleo. Al salir, el aire fresco de la Ciudad de México me golpeó, una bocanada de libertad. Dejé atrás el resentimiento, la obsesión. Finalmente era libre. La Valeria que entró a esa fiesta ya no existía.